Buenas noches. Quiero empezar este corto video diciendo aclarando de que yo no tengo ninguna educación en teología. No tengo ninguna educación avanzada, bachiller, nada, ni siquiera un certificado. Lo que hablo y digo simplemente es lo que he leído, blanco y negro, que muchas veces así se entiende. Otras cosas de la Biblia sí entiendo de que se necesita conocimiento avanzado para poder entenderlo, pues no todo es, la Biblia es blanco y negro. Pero esto que voy a hablar yo creo que sí. Primero que nada quiero, cuando se habla del pueblo, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, a veces no sabemos realmente cuántos fueron los que salieron. Y también las personas dicen, todos los que salieron de Israel, de Egipto, toda la gente del pueblo de Israel que salió de Egipto murió en el desierto. No es así. Se tomó 40 años en llegar a la tierra prometida. No. Se tomó 40 años en entrar a la tierra prometida. Pero no se tomó 40 años en llegar a las proximidades, a la frontera, al lugar cercano de la tierra prometida. No se tomó 40 años. Se tomó 40 años en entrar, no en llegar. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuánto tiempo se tomó en llegar a la tierra prometida? Realmente cuántos salieron, no sé. No creo que la Biblia lo diga, pero se especula que fue mucha gente. En Números 10:35 dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean disparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Millares, yo creo yo que millares, millares de millares, pues son miles por miles. 1000 por 1000, 1,000,000, ¿no? 2000 por 2000, 4 millones. Y si seguimos así, 3 por 3, 9 millones. No sé cuántos fueron, pero se puede decir que mínimo pueden haber 4 millones. Pero no dice millar de millar, dice millares de millares, más de uno. 4 millones de personas. ¿Murieron 4 millones de personas en el desierto? ¿Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto? No fue así. Hay una cantidad específica de los que murieron en el desierto. Por lo menos aquellos a los cuales el castigo les fue dado. Ellos estaban estacionarios en el monte de Sinaí. Y cuando Dios le dice a Moisés que haga un censo. El censo fue hecho en el mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Mes segundo, para nosotros se diría febrero, para el calendario hebreo es otra cosa. Pero vamos a poner para nosotros. Febrero se tomó 2 años, 2 meses, cuando Moisés hizo el censo. El censo, los que fueron contados en ese censo, fueron las personas de 20 años hacia arriba, hombres. La tribu de Leví no fue contada en el censo, no fue censada entre los hombres de guerra, porque ellos no iban a la guerra, ellos estaban dedicados al cuidado del templo, del tabernáculo. Obviamente los niños, las mujeres, los discapacitados, los ancianos tampoco fueron censados, porque sí tenían más de 20 años, pero no podían ir a una guerra. No tenían las capacidades, la habilidad, la destreza o la salud de poder ir a una guerra. ¿Cuánto tiempo se tomó en llegar? Bueno, si el censo fue 2 años y a los 2 años después del censo ellos se mueven al desierto de Parán en Cádiz, que es de donde los 12 discípulos fueron enviados a espiar la tierra. No pudo haber estado en el desierto de Parán en Cádiz a 50 millas de distancia para enviar a los espías, a los 2 espías. Tuvo que haber estado en un lugar cercano. Pudieron haber llegado en mucho menos, pero así fue que ese fue el tiempo que Dios les dio para que llegaran, 2 años. A las vecindades, a la frontera de Canaán. No entraron en 2 años, pero pudieron haber entrado en 2 años.
A lo mejor es mucho menos, pero mínimo en esos 2 años pudieron haber entrado. Ellos, entre los espías entran, traen un reporte negativo. 10 de ellos son negativos, subliman al pueblo, lo levantan en contra de Dios, hablan mal, son cobardes y Dios los castiga. Le dice que toda esa generación iba a morir en el desierto. Ahí es cuando las personas dicen, pues ya tú ves, toda la generación murió en el desierto. No, toda la generación de hombres de guerra, de 20 hacia arriba. Hacia arriba. ¿Dónde dice eso? Bueno, cuando Dios se enoja y le dice que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y dice, bueno, ya todos se subliminaron, todos hablaron, murmuraron, todos. Pero entonces, la Biblia, mientras más uno sigue leyendo, va especificando de quién se refería el castigo. En Números 14, 29, 30 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados, censo, 20 hacia arriba, hombres, que podían ir a batalla. Contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar. Hubo otro censo, un segundo censo. Este ya fue hecho por Moisés y Eleazar, pues Aarón ya no existía, ya había muerto. Entiendo yo, porque él era el sumo sacerdote, Aarón, y si fue Eleazar que lo hizo, porque Aarón ya había muerto. Se confirma una vez más quiénes fueron las personas que iban a morir o que murieron. En Números 26, 63 al 65 dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. ¿Quiénes fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón? El primer censo, de 20 hacia arriba, hombres de guerra. Sin contar a los levitas, las mujeres, los niños, discapacitados, ancianos, personas que estaban enfermas, personas que no podían luchar. Esos no fueron contados. De 20 hacia arriba, cualquiera que sea la edad, porque para aquel tiempo duraba más tiempo, pero que podían ir a la guerra. Esos fueron los contados. Una vez más, en Número 32:7 dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hacia el torrente en Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniese a la tierra que Jehová le había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que les prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Una vez más, ¿quiénes iban a morir? Las personas de 20 años hacia arriba, hombres de guerra. Una vez más, se tomaron solamente 2 años y varios meses. Se pudieron haber tomado menos, pero eso es lo que dice, que cuando llegaron a la frontera, al lugar cercano de la tierra prometida, fueron 2 años, 2 meses, no fueron 40 años. So, si la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tomaron en llegar a la tierra prometida? Pues pudieron haber entrado en 2 años. ¿Cuánto tiempo se tomaron en entrar a la tierra prometida? 40 años. Porque no iban a entrar hasta que toda esa generación de 20 años o más, los cuales fueron contados en el primer censo, murieran en el desierto. ¿Cuál fue la cantidad de hombres que murió? Ya creo que aclaramos que fueron millones de personas las que salieron de Israel, de Egipto. Millares de millares. 2,000 por 2,000, 4 millones, ¿no crees? Mínimo. La cantidad de hombres que murieron en el desierto, en Deuteronomio 2:16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra en el desierto, entre el pueblo, ese no era. Números 1:45-46.
Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados, 603,550. 603,550 hombres. Está en la Biblia, está claro. Esa fue la cantidad de gente que Dios castigó, que fueron los contados en el censo, el primer censo, que eran hombres de batalla, que murmuraron, que subliminaron al pueblo en contra de Dios, que no quisieron creer, que tuvieron miedo, excepto Caleb y Josué, los que murieron en el desierto y no entraron. Entre los 4 millones o más personas que salieron de Israel, 603,550 personas fueron las que murieron. Después, Moisés nos da otro detalle de que si llegaron a las proximidades de la tierra prometida en 2 años o no. Que si pudieron haber entrado en la tierra prometida en 2 años o no. Él dice en Deuteronomios 2:14: levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret. Y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento de Jehová, como Jehová le había jurado. Les había jurado. So, él dice, llegamos en 2 años, pudimos haber entrado, ustedes murmuraron, criticaron, nos regresaron para atrás, a dar vueltas otra vez para el desierto, y nos tomó 38 años más en llegar a este punto donde el pueblo puede cruzar. Él obviamente no iba a cruzar, él lo sabía, pero le tomó 38 años más. Ahí 38 más 2, se suman los 40 años. Y verifica que ya para ese tiempo, cuando estaban listos para entrar, que ya toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado, había muerto. Los 603,550 hombres fueron todos los que murieron. Obviamente, murieron más en otros castigos, en otros castigos por acciones que hicieron o cosas que sucedieron. Pero en cuanto a la generación que simplemente no iba a entrar porque murmuraron, porque hablaron, porque no creyeron, los que recibieron el castigo fueron los hombres de guerra que fueron censados en el primer censo. 603,550 hombres. Entonces ya sabemos cuántos murieron. Ya sabemos cuánto tiempo se tomó en llegar a las fronteras de la tierra prometida. No entrar, 2 años. Y después 38 años más para que se cumplieran los 40 años para entrar a la tierra prometida. So, cuando te pregunten cuánto tiempo se tomó en llegar a la tierra prometida, bueno, si yo llego a la frontera de Estados Unidos y México, yo llegué a la frontera. Si no cruzo es otra cosa, pero llegué. ¿Cuánto tiempo se toma en cruzar? Entonces, en el momento en que tú haces ese cruce, es que se puede decir, este tiempo cruzaste, que fueron 40 años. ¿Cuántos salieron? Más de 4 millones, fácilmente. ¿Cuántos murieron? 603,550. Claro, creo yo. Y si no lo estoy claro, me dejas saber. Cuídate.